Buenos días, queridos hermanos. Finalmente hemos llegado a el último sábado del año 2023. Y como siempre, en los días finales del año, cada uno de nosotros hacemos un recuento, ¿no?, de todo lo que nosotros nos propusimos vivir al principio de este año. Y creo yo que es bueno hacer este recuento, porque este recuento nos lleva a meditar en las cosas que Dios ha hecho para nosotros, todas las bendiciones que nosotros hemos recibido del Señor, y nos trae que nuestro corazón esté más unido a Dios, porque reconocemos que verdaderamente Dios está obrando en beneficio de todas sus criaturas. Pero muchas veces nosotros también vemos que tristemente cuando hacemos nuestro recuento y en el principio del año nosotros nos propusimos ser mejores hijos de Dios, mejores cristianos, y nos damos cuenta que no estamos llegando todavía a ese punto, muchas veces también eso causa un poco de tristeza, ¿cierto? Pero gracias a Dios que todavía tenemos el privilegio y la oportunidad de estar delante de Dios, todavía en paz. Todavía no empieza aquella persecución que la palabra de Dios nos dice que va a ocurrir. Entonces, es momento que nosotros todavía busquemos esa unión con nuestro Señor Jesucristo, esta intimidad con Cristo Jesús, para que podamos tener el privilegio de que no solamente hacer resoluciones, porque nuevamente vamos a volver a hacer resoluciones para este nuevo año, pero que esa resolución pueda ser siempre puesta a los pies de nuestro Señor Jesucristo, de manera que todas las cosas que planeamos puedan ser buenas para nosotros. Ahora, en el asunto de que cómo se decide nuestro destino, es muy importante que nosotros entendamos, ¿no?, de que a pesar de que nosotros tenemos buenos propósitos para nuestras vidas y para las vidas de nuestros semejantes, muchas veces las cosas que nosotros nos toca vivir no son tan buenas. Y eso hace que también nos entre un poquito de desánimo, porque pensamos que, bueno, queremos hacer lo bueno y no vienen buenas cosas para nosotros. Pero recordemos la vida y el caso de Job. A pesar de que la Biblia lo llama como un hombre justo, sin embargo, el tiempo que vivió en dolor, en tristeza, fue un tiempo que Dios permitió para que fuera probado. En ese sentido también nosotros vamos a ser probados en todos los sentidos. Entonces, si vemos que en alguna razón nosotros no estamos cumpliendo con los propósitos que Dios tiene para nosotros y que nuestra resolución que hemos hecho no se ha cumplido, sigamos luchando, sigamos pidiéndole a Dios por la fortaleza. Entonces, si llegara a nuestro corazón la pregunta, si Job le fue permitido que pasara por estas dificultades, entonces, ¿cómo mi destino va a ser decidido? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y vamos a ir a la Biblia inmediatamente, de manera que podamos ver lo que Dios nos dice ahí. Y dice este pequeño párrafo: la gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de prueba. Vamos a pasar por un tiempo de prueba. Ese tiempo de prueba todavía nos llega, pero no lo vamos a pasar solos. Dice aquí que la gracia de Dios se ofrece a cada alma. Cada uno de nosotros puede tener la certeza de que Dios nos está ofreciendo de su gracia para pasarlo en tiempo de prueba. Y continúa diciendo, pero si los hombres malgastan, y aquí está la palabra clave, malgastan sus oportunidades en la complacencia propia, pierden
la vida eterna. Y es muy importante que nosotros meditemos en estas cosas, en el asunto de la complacencia propia, porque en la complacencia propia no significa solamente lo que yo quiero, lo que yo deseo, en el sentido material, pero también en el sentido mental, cómo yo quiero que las cosas sean, como Dios las pide o como mi corazón está dictándolas. Y el resultado de que si yo permito que sea mi mente la que me domine, el peligro está en que puedo perder la vida eterna. Ahora, la última parte de este párrafo nos dice: no se les concederá ningún tiempo de gracia complementario, es decir, el tiempo de gracia es hoy. Puede ser que el día de mañana ya no nos hable el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver una historia relatada por Cristo Jesús. Cristo Jesús mismo está hablando y enseñando las cosas que nosotros como seres humanos, como creyentes, tenemos que entender. Y vayamos a el libro de Lucas, capítulo 16, y vamos a comenzar del versículo 19 al 21. Y nos dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Este hombre no se medía, era un hombre rico, tenía todo en sus manos, y él trataba de vivir feliz la vida que él le tocó vivir. Hacía sus banquetes con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquí vemos un contraste, un hombre que tuvo el privilegio de tener todo en su vida. Y él se complacía de una manera que no había límites en lo que él pudiera desear. Pero el contraste de ello era Lázaro, que estaba a la puerta de su casa, y él estaba mirando todo este tipo de banquetes que hacía. Y el que ha sentido hambre, yo creo que entiende lo que estaba sintiendo Lázaro en aquel momento. Cada persona que siente hambre y mira el alimento delante de él, pero no tiene la forma de tomar ese alimento, y mirando cómo luce ese alimento, hasta en la boca se nos hace agua. Este era el caso de Lázaro. Y como no sentía este hombre rico ningún tipo de misericordia hacia él, nunca le ofreció nada. Simplemente lo miraba ahí en la puerta de su casa. Y aún es posible que hasta se burlase de él porque los perros llegaban a lamerle las llagas. Ahora, ¿por qué habló Cristo Jesús de esta manera? ¿A quién estaba él hablando en aquel momento? Esta parábola fue dirigida directamente o en particular a los fariseos. Y esta parábola es una continuación de la primera parábola que nosotros vemos en este capítulo 16, que empieza desde el 1 al 12, donde nos habla de los privilegios que los seres humanos tienen cuando tienen el privilegio de tener. Aunque en ese momento no solamente los fariseos estaban escuchando esta parábola, había de todo tipo de oyentes. Esta parábola fue dirigida específicamente para ellos, porque estos hombres rehusaban la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, porque esto atentaba en contra de su forma de ser.
Por eso ellos rechazaban la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miremos qué más dice esta parábola. Vemos que hay un contraste, un hombre rico y está Lázaro. Pero ¿qué más dice la parábola? Ahora del 22 al 24 nos dice, y aconteció que murió el mendigo, Lázaro murió, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Interesantemente, aquí vemos cómo es que las situaciones cambian, pero no las cambió el hombre rico. Las cosas no las decidimos nosotros. Nosotros hacemos planes, hacemos resoluciones y es bueno hacerlo porque Dios nos dice que quien de aquel que va a edificar una casa no se sienta primero y planifica y ve lo que tiene para que cuando él esté haciendo su casa la haga y la termine. Porque si no la termina, ¿qué va a suceder? Que va a hacer la burla de aquellos que lo están mirando. Entonces es bueno hacer nuestras resoluciones, pero aquí vemos que nuestro destino no lo va a marcar lo que nosotros decidamos, lo que nosotros queramos. Aquí el mendigo muere y es llevado al seno de Abraham. Muere también el rico y el rico es sepultado. Y dice el versículo 23, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Ahora, el hombre rico es sepultado y sin embargo el versículo 23 nos habla de una manera diferente, que él estando ya en el infierno alza sus ojos y mira a Abraham a lo lejos y también mira a Lázaro ahí junto con él. Ahora miren qué dice el versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Ahora, es necesario que nosotros describamos estos 3 versículos como una alegoría. Esto no es una cosa real. Sin embargo, Dios está usando este tipo de enseñanza para hacer entender a los fariseos que lo que creían en aquel tiempo no era correcto. Y es necesario también que en este tiempo también nosotros podamos decir que esto es solamente una alegoría usada por Cristo Jesús para dar una enseñanza. ¿Okay? ¿Cuál era la enseñanza? Que tristemente el hombre rico, teniendo todas las oportunidades para poder compartir las bendiciones que Dios le había dado a él, no lo hizo. Y por ende se cambió el destino de este hombre rico. En lugar de ir al seno de Abraham, como él pensaba, porque él sentía que era hijo de Abraham, él fue sepultado, pero fue echado ¿a dónde? Al infierno. ¿Por qué? Porque tristemente se le dieron oportunidades que él no pudo usar, las desperdició y no se le dio una segunda oportunidad. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que también esta vida que nosotros estamos teniendo, Dios nos está dando las bendiciones en abundancia para que nosotros aprendamos a vivir conforme a lo que Dios nos enseña. Pero si no hacemos lo que a Dios agrada, entonces puede ser que también nosotros se nos cambie nuestro destino, aunque estemos pensando que somos hijos de Dios. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Abraham cuando este hombre rico estaba suplicándole que fuera enviado Lázaro a mojar su dedo en el agua para que la trajera y refrescara la lengua de el hombre rico? Miren qué dice Abraham. Y Abraham le dijo, Hijo,
acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Dios no le prohibió de nada. De las bendiciones que Dios derramó a este hombre rico, él las usó, pero no las usó con sabiduría. ¿Y qué pasó con Lázaro? Y Lázaro también recibió sus males. Mas ahora, ¿qué ha sucedido? Mas ahora Lázaro es consolado y tú atormentado. ¿Qué es lo que decidió el destino de cada uno de los dos? La forma de vida, la fe en la cual ellos vivieron y los actos de bondad que cada uno hicieron. Si no hacemos actos de bondad, si no aprendemos a vivir como Dios nos pide vivir, entonces es muy probable que también en el tiempo que se decida nuestro destino, no vamos a estar donde nosotros pensamos. Por eso es muy importante que nosotros meditemos en las cosas que planeamos al principio del año hacer y que no logramos hacer. Porque si pensamos, si decidimos ser mejores cristianos y no lo hemos logrado, algo está sucediendo en nuestras vidas. Ahora, esto nos lleva a otra parábola que también es dicha por nuestro Señor Jesucristo y que nos enseña de la importancia de cómo es necesario que nosotros usemos los privilegios y los tiempos que tenemos. Vayamos allí. Y en Lucas capítulo 12 ahora, en el versículo 16, Cristo Jesús sigue hablando acerca de estas cosas y les dice, también les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Ahora, vamos a ver qué hizo con la heredad de este rico. Versículo 17, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Qué es lo que pensó? ¿Qué es lo que estaba enseñando aquí nuestro Señor Jesucristo con esta otra parábola? Este hombre también era rico y había adquirido muchas cosas en abundancia, pero de ninguna manera en su pensamiento estaba que él iba a compartir con otros esas riquezas que él había obtenido de parte de Dios. Él simplemente quiso que todas esas riquezas se mantuvieran para él mismo, al punto que dice, bueno, tengo mucho, al punto que no tengo a dónde poner todas estas cosas. Pero para que no me las vayan a robar, yo voy a hacer mis graneros más grandes y ahí voy a guardar todas mis cosas. Y después de guardar todas estas cosas, voy a solamente a vivir la vida, reposándome, bebiendo y regocijándome. Pero ¿qué sigue diciendo la parábola? Ahora viene Dios y le dice, pero Dios le dijo diciendo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Muchas veces no tenemos este pensamiento en nuestra mente. No importa cuánto Dios nos ha enseñado, no importa cuántas evidencias Dios nos ha dado, que en todo momento lo que Él dice, lo que Él nos ha provisto es para que nosotros aprendamos a hacer bondades para otras personas. Muchas veces queremos mantener las riquezas que Dios nos da y no compartirlas con nadie. Y la pregunta que se nos hace al último aquí en este versículo, no sé cuántos de ustedes han pensado, y al final, lo que yo tengo, ¿de quién será?
Hay un dicho que dice que nadie sabe para quién trabaja. Muchas veces nos enfocamos y nos esforzamos y estamos en todo tiempo al corre y corre. Tenemos que ir al trabajo, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro. Y nuestra mente está viviendo al 1000%. Y no estamos meditando en que la vida se nos está yendo momento tras momento. Y es en este preciso momento que yo puedo hacer una énfasis en el año que se está yendo. El año ya se terminó básicamente. Solamente falta este día y mañana empezamos un año nuevo. Y la pregunta es, ¿qué tan felices estamos en ver la manera o el estado espiritual al cual nosotros hemos llegado? ¿Qué tan felices estamos? ¿Hasta qué punto nosotros meditamos que muchas veces, aún lo que hemos logrado, queriendo que esto sea para nuestros propios hijos, muchas veces va a ser para diferentes personas en lugar de nuestros hijos? Eso es lo que dice Dios. Tenemos que meditar en ese asunto. El egoísmo trae consecuencias. Y eso nos lleva a otra historia. Una historia que nosotros conocemos mucho. Y es la historia de un hombre que era también inmensamente rico. Pero de la misma manera, él acaparó las riquezas para él mismo. No quería darle nada a nadie, al contrario, maltrataba a aquellos que le pidieran. Y vamos a ir a esta historia. Había un hombre en Mahón que tenía su hacienda en el Carmelo, un lugar muy bueno, muy fértil. Ahí tenía su hacienda, el cual era muy rico, y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras, y esquilaba sus ovejas en el Carmelo. Este hombre tiene una riqueza inmensa. Pareciera que no, pero en aquel tiempo tener 3000 ovejas, y las ovejas producen la lana que en aquel tiempo también era muy costosa, dejaba mucho dinero. Este hombre tenía 3000 ovejas y él estaba esquilando sus ovejas. Era el tiempo en que iba a recibir mucho dinero, mucha riqueza. El nombre de aquel varón era Nabal y el nombre de su esposa Abigail, y era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. No solamente esta mujer tenía un buen entendimiento, era temerosa de Dios, pero también tenía una hermosa apariencia. Ahora, ¿qué dice más este versículo? Mas el hombre era duro y de malas obras, aunque él venía del linaje de Caleb. Si nosotros nos acordamos, Caleb fue un héroe de la Biblia, ¿cierto? Pero ahora vemos que de la descendencia de Caleb sale este hombre que era completamente duro. A pesar de que este hombre decía que era un hombre creyente, dice la palabra de Dios que sus obras eran malas. Ahora, dice el versículo 4, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. David andaba huyendo de Saúl y estuvo un tiempo ahí cuidando aún las propiedades de Nabal. Y en el momento que Nabal iba a esquilar sus ovejas, David escuchó, Nabal va a empezar a esquilar sus ovejas. Y era siempre la costumbre de que cuando hacía esto, tenía que hacer alimentos para sus trabajadores. Por eso dice el versículo 5, entonces David envió 10 jóvenes y les dijo, subid al Carmelo e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y dice, he sabido que tienes esquiladores. Ahora, a tus pastores que han estado con nosotros, nunca les hicimos daño. Es decir, David le está diciendo a Nabal, en todo momento que nosotros estuvimos cerca de tus pastores,
todo tu ganado, toda tu posesión estuvo cuidada por nosotros. Nosotros estuvimos haciendo el trabajo de seguridad para que nadie te robara tus posesiones. Y dice también, ni les faltó algo en todo el tiempo que han estado en el Carmelo. Es decir, aún no solamente le estaban brindando protección a los pastores, pero también les brindaban agua y alimentos mientras ellos estaban pastoreando el ganado de Nabal. Ahora, ¿qué pidió a David a Nabal? Versículo 8. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, pues hemos venido en buen día. Es decir, tienes alimento, has preparado alimento, hemos llegado en buen día. Te ruego que les des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. ¿De qué manera pidió esta ayuda David? De una manera muy humilde. De ninguna manera le pidió a Nabal algo en un sentido autoritario, como para hacerlo enojar, como para hacerlo molestar, de manera que él no quisiera darle algo, no quisiera compartir sus alimentos, sino le dice, te ruego les des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Pero ¿cuál fue la respuesta de este hombre rico? Y Nabal respondió a los jóvenes de David cuando llevaron este mensaje y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Asaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. En otras palabras, ¿por qué le he de dar mis posesiones a David, a quien yo no conozco? En este momento hay muchas personas que se van de sus amos y huyen. ¿Por qué yo tendría que soportar a alguien que está huyendo de su amo? Esto es lo que está diciendo Nabal. Y dice más adelante, porque he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y mi carne que he matado y preparado para mis esquiladores, y la daré a los hombres que no sé de dónde son. ¿Se dan cuenta? Cómo el corazón de Nabal verdaderamente, como dice la santa palabra de Dios, sus obras eran completamente malas. A pesar de que él había recibido muchas bendiciones en todos los sentidos, no solamente en la riqueza que había adquirido, sino que también, aparte de esa riqueza que Dios le dio una mujer que era de buen entendimiento. Y no solamente buen entendimiento, sino también que era hermosa. Ahora, ¿qué sucede cuando estas cosas vienen a nuestras vidas, aún en estos tiempos? El orgullo del ser humano se exalta. No hemos visto, o al menos yo no he visto, que una persona cuando tiene algo, cuando tiene su situación financiera en buen estado, no se sienta como que algo está o como que algo tiene por encima de los demás. Y piensan, porque soy mejor, yo merezco esto. Y no solamente lo que tengo, miren a la esposa que tengo, completamente hermosa. Y la lucen por ahí. Esta oportunidad también le fue dada a Nabal. Pero también de la misma manera que a las otras dos parábolas, Dios le dio todo este tipo de cosas a Nabal para que él aprendiera a hacer de diferente manera, para que su carácter cambiara. Sin embargo, su carácter nunca cambió. Ahora, ¿qué sucede después de que él no quiere darle nada a los enviados de David? Entonces David escucha estas cosas de los siervos que había mandado, les dice, Nabal no te quiere dar nada, y ahora David planea hacer juicio por su propia mano. Y ahora en 1 Samuel 25:21 nos dice, y David dijo, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene
en el desierto. Es decir, yo le hice un favor y a pesar de que este favor ya se lo hice saber, él no quiere entender que esto fue de esta manera. Por eso él piensa que todo lo que hizo al obrar para el beneficio de Nabal no tuvo ninguna remuneración, fue en vano. Y continúa diciendo este versículo, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Es decir, yo tuve la oportunidad de tomar. Las ovejas estaban allí. Los pastores estaban allí. David tuvo la oportunidad de tomar de las riquezas de Nabal, pero sin embargo él no lo hizo. Él pedía que Nabal de su propio corazón trajera lo que él le iba a dar en agradecimiento a lo que David había hecho. Y en este sentido entra también las cosas que nosotros debemos ver en estos tiempos. ¿Cómo es que nuestros semejantes actúan en favor de nosotros? ¿Qué debemos sentir cuando alguien desea lo mejor para nosotros? ¿Será que tenemos que hacer lo mismo que hizo Nabal en aquel tiempo? David continúa diciendo, no le ha faltado nada de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. ¿Qué hacemos nosotros? ¿De qué manera pagamos el bien que nuestro semejante quiere hacer para nosotros? Muchas veces no nos damos cuenta el privilegio que Dios nos está dando y en realidad sí pagamos mal por bien. ¿En qué sentido? Cuando nosotros, y hablando en el sentido familiar, cuando nosotros nos unimos, siempre es con el sentido de que el hombre va a querer lo mejor para su esposa y la esposa va a querer también lo mejor para el esposo. Pero cuando empiezan conflictos entre la pareja, ahí sucede que de repente, aunque uno de los dos quiera el bien para el otro, puede llegar a suceder que nosotros devolvemos mal por bien. Y muchas veces no nos damos ni cuenta de eso. Vivimos una vida atareada, corremos de aquí para allá, pero no pensamos que esto está sucediendo. Ahora, ¿qué sucede cuando se recibe mal por bien? En este sentido vemos que la mente de David es como la mente de todos y cada uno de nosotros. Somos seres mortales, finitos, que nuestra mente nos puede llevar a pensar cosas que no debiéramos pensar. Él pensó acabar con Nabal. Miren qué dijo, versículo 22, 25-22. Así haga Dios y así añada a los enemigos de David, que de aquí al amanecer no he de dejar ni aún humeante la pared de todo lo que le pertenece. Entonces, ¿qué decidió David hacer? Que él iba a venir e iba a acabar con Nabal por el hecho de haber ofendido a David de esa manera. No quiso reconocer que David había estado ayudando a sus pastores a cuidar de lo suyo y no hubiera sido mucho lo que hubiera mandado. Sin embargo, él dijo, no, todo esto es mío, todo yo lo he trabajado, no tengo por qué dárselo a nadie. Y aquí vemos ahora el caso de Abigail. Abigail, siendo una mujer de buen entendimiento, ella fue la que recapacitó y la que sacó del problema a Nabal. Y ahora en el versículo 25 nos dice que vino Abigail a encontrarse con David y le trajo mucho alimento. Pero antes de entregárselo, Abigail habla con David diciéndole, no haga caso, mi señor, de este hombre de Belial, Nabal, porque conforme su nombre, así es él.
Es interesante, ¿no? Como el nombre de Nabal quiere decir. Y es un hombre insensato. Entonces, pero Abigail viene y le pide, le ruega a David que no haga caso de él. No vayas, no te manches las manos, porque no vale la pena. Él es un hombre insensato. Por eso le dice a Abigail, mas yo tu sierva, yo no vi a los criados de mi señor, los cuales tú enviaste. Es decir, Abigail no tenía por qué venir a disculparse con David de esa manera. Sin embargo, por el buen entendimiento, ella viene y se disculpa delante de David para que no le ocurriera nada al esposo de ella. Entonces, Abigail le entrega todas las cosas y regresa a la casa de su esposo. En el versículo 36, primero de Samuel 25:36, Abigail regresa a Nabal. Y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. ¿Cómo era el banquete que estaba teniendo en aquel momento Nabal? Como un banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre en él. Ahora, ¿cómo expresa la santa palabra de Dios que el corazón de Nabal estaba completamente alegre? Dice, y estaba muy borracho. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, en un tiempo yo creí que la felicidad estaba en ponerse de esta manera. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de este punto y nos dice que la alegría no es demostrarla en el estar borracho. El estar borracho es no saber pensar, no saber meditar, no saber qué hacer en los momentos que nosotros tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión ha de ser muy importante. El tener el pensamiento entenebrecido nos va a llevar a cometer una equivocación. Entonces, Nabal estaba completamente alegre, estaba muy borracho, por lo que ella, una vez más, teniendo ese entendimiento, no quiso declararle nada. Dice, por lo que ella no le declaró poco ni mucho. Es decir, no le dijo nada. Él lo dejó que estuviera en su borrachera y hasta el otro día viene y le dice esto. Pero sucedió que por la mañana, cuando él vino, había salido de Nabal, es decir, ya se le había quitado la borrachera. Su esposa le refirió todas estas cosas, es decir, le contó todo lo que iba a suceder, todo lo que David había planeado que iba a hacer en contra de Nabal. Ahora, ¿qué sucedió en el corazón de Nabal? Dice la segunda parte, y desfalleció su corazón en él. Por mucho que él sentía que en su riqueza él podía hacer lo que le diera la gana, al momento de escuchar las noticias de parte de Abigail, el corazón de Nabal desfalleció, es decir, tuvo miedo. No solamente pensó, bueno, ya pasó el asunto. Ya mi esposa le llevó los alimentos, ya David no va a hacer nada en contra de mí. Normalmente en nuestra naturaleza humana, aunque pareciera que el peligro ya ha pasado, siempre ese pensamiento queda en nuestra mente. Y si hemos cometido algún error en contra de alguien y sabemos que ese alguien anda por allí, de todas maneras nosotros vamos a andar con cuidado, ¿cierto o falso? Esto es lo que sintió Nabal. Por eso el corazón de él desfalleció, porque él pensaba que el asunto no había terminado. Estaba, en otras palabras, muriéndose de miedo. ¿Y qué sucedió? Y se quedó como una piedra, es decir, le vino un derrame cerebral, un paro cardíaco, yo no sé, pero algo sucedió en aquel momento que quedó como piedra. Ahora, el final de él, ¿cuál fue? Y pasado 10 días, Jehová hirió a Nabal y murió. Después de todas las oportunidades que Dios le dio a Nabal, él no las quiso aprovechar. No las aceptó como viniendo de parte de Dios, sino que
Él pensó que todas las cosas que él había adquirido era por su fortaleza, por su conocimiento, por su entendimiento, y por ello no quiso compartir nada. Y al final, todas las cosas que él adquirió, ahora ¿de quién iban a ser? ¿A quién se le iba a quedar todas esas cosas? Él tuvo que morir. Hermanos, la necedad acaba con nosotros. Por eso Cristo menciona necio. Esta noche vienen a pedir tu vida. No es necesario que nosotros perdamos la vida, no solamente en este momento, sino la vida futura. Por eso Dios le dice en Lucas 12:20, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos ser ricos para con Dios? Cuando nosotros aprendemos que el mundo no camina alrededor de nosotros y aprendemos a hacer obras para los demás, entonces nosotros vamos a empezar a ser ricos para con Dios, porque nuestras obras van a ser de beneficio para otras personas. Pero si nosotros nos quedamos pensando que el mundo tiene que girar alrededor mío, tristemente la destrucción va a estar delante de nosotros. Y no es lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos. Él quiere que nosotros aprendamos a que las oportunidades que nosotros tenemos son únicas y que no va a haber otra oportunidad en un futuro. Nuestro destino nunca se va a basar en las promesas que nosotros hacemos. Estamos por empezar este año y podemos hacer nuevamente la promesa. Este año voy a leer toda la Biblia. Este año me voy a portar de mejor manera. Pero así como hemos visto en estas parábolas y en la historia de Nabal, nosotros vemos que nuestro destino no se basa en las promesas que hacemos, porque nuestro corazón es engañoso y podemos sentirnos bonito al hacer una promesa, pero puede ser que no la cumplamos. Ahora miren qué dice este párrafo. El amor al mundo ejerce una terrible influencia sobre la gente a la cual el Señor ha mandado velar y orar constantemente. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? Las costumbres del mundo están ejerciendo una influencia terrible en aquellos a los cuales Cristo Jesús vino a salvar. Él nos manda orar y velar constantemente y sin embargo nosotros volteamos los ojos a ver a lo que el mundo ofrece. Y por eso esa influencia del mundo está en nosotros. Y continúa este párrafo. No sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. ¿Qué nos hace sentir las influencias de este mundo? Somnolencia. Nos hacen dormir y no meditamos en las oportunidades que Dios nos está dando. Miren qué dice en esta otra parte. Se me mostró que el pueblo de Dios, que profesa creer la verdad presente, no se encuentra en una actitud de espera y vigilancia. Terrible es lo que revela el Espíritu Santo. El pueblo de Dios está inmiscuido pensando en otras cosas, menos en la espera y la vigilancia. La vigilancia es muy importante para nosotros. Si yo me pongo a vigilarme a mí mismo, no a vigilar a otras personas, yo mismo me tengo que estar vigilando. Si no estoy haciendo las cosas como Dios le agrada, entonces algo está mal. Y esto indica que no estoy esperando verdaderamente a mi Señor.
Por eso dice más adelante, los hijos de Dios están incrementando sus riquezas y están depositando sus tesoros en la tierra. Amén. No es malo tener riquezas. De ninguna manera Dios dice que sea malo tener riquezas. El problema es a dónde estamos depositando esas riquezas. Si la estamos depositando aquí en la tierra, el Señor Jesús va a venir pronto. ¿Y de qué nos sirve todas las riquezas que nosotros tengamos? Continúa diciendo este párrafo, se están volviendo ricos en las cosas mundanas, pero no ricos en Dios. No creen que el tiempo sea corto. No creen que el fin de todas las cosas está cerca, que Cristo está a las puertas. ¿A dónde está Cristo Jesús? A las puertas. Pronto hemos de ver la señal en los cielos de la venida del Hijo del Hombre. Ya pronto va a regresar nuestro Señor Jesús. Y nuestro deber es prepararnos para esa venida. Ahora, ¿qué nos dice más adelante este párrafo? Pueden profesar mucha fe, pero se engañan a sí mismos porque solo podrán en práctica la fe que realmente poseen. Es decir, si no tenemos la suficiente fe, no vamos a actuar conforme Dios nos dice que lo hagamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que nosotros podamos ser salvos, nosotros mismos? Debemos ayudar a otros a salvarse para que nosotros también nos salvemos. En Lucas 16:27 nos dice, el hombre rico dijo a Abraham, te ruego pues, Padre, que le envíes. ¿A quién iba a enviar? A Lázaro, a la casa de mi padre. ¿Por qué el hombre rico ahora medita de esta manera? Porque él estaba en un lugar que él sentía que no era el lugar bueno para él. Y ahora se está arrepintiendo de estar en ese lugar. Ahora es cuando viene el pensamiento, yo quiero prevenir a mis seres queridos para que ellos no sufran lo que yo estoy sufriendo. Pero, ¿era tiempo para él de hacerlo? No. Él ya estaba muerto, él ya no podía hacer nada. ¿Qué nos quiere decir esto a nosotros? Que si no usamos este tiempo para también ayudar a nuestros seres queridos, cuando estemos muertos ya no vamos a poder hacer nada. Ahora, ¿por qué quería el hombre rico que se enviara a Lázaro a la casa de él para apercibirlos? Versículo 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora, miren qué dice este párrafo. El hombre rico nunca abandonó la idea de que él era hijo de Abraham. Nunca se le quitó. Hasta ya estando muerto, al hombre rico nunca se le quitó que él era hijo de Abraham. Y por tanto que él tenía o debía tener el privilegio de ser bendecido. En su angustia, él está representado como llamándole a Abraham. Y añade, Padre Abraham, él oró, ten misericordia de mí. Ahora fíjense lo que dice esta parte. Él no oró a Dios, sino que oró a Abraham. Muchos todavía en estos tiempos estamos engañados en querer orarle a aquellas cosas que nos salvan. Y es una tristeza. Y creo yo que gracias a Dios, como hemos visto que ahora se están viendo más estos temas en otras partes. No hablo de estas cosas con el fin de ofender a nadie. Pero la Biblia nos enseña que el orar a alguien que no me salva no sirve de nada. Porque aquí nos dice, él no oró a Dios sino a Abraham. Y en esto mostró que este hombre puso a Abraham por encima de Dios. Nunca la palabra de Dios nos va a enseñar a que alguien puede ser mayor que Dios. Dios es el creador de todas las criaturas y por lo tanto Dios es el mayor.
Debemos confiar solamente en Dios y no en ninguna otra persona, ni en ningún ser, ninguna imagen. No cometamos el mismo error que cometió este hombre rico. Entonces este hombre puso a Abraham por encima de Dios y que él confiaba más en su relación con Abraham que en Dios para obtener su salvación. Y es en este punto donde yo quiero hacer un apelo a que todos, en todo momento, basemos nuestra fe solamente en Dios y en aquel que Él envió para ayudarnos a todos y cada uno de nosotros, al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora miren qué dice esta otra parte. El hombre rico oró a su padre Abraham y su petición no fue concedida. ¿Por qué no fue concedida? Porque no fue la oración dirigida a aquel que puede hacer todas las cosas, sino que a alguien, a un ser igual que nosotros. Y en este párrafo que encontramos en Palabras de Vida del Gran Maestro, se nos dice, ya para terminar, porque solo a Cristo Jesús se debe exaltar como el príncipe y el salvador. Él es el único que mueve a las almas al arrepentimiento para el perdón de pecados. Y continúa diciendo este párrafo, el hombre rico pasó su vida complaciéndose a él mismo y muy tarde se dio cuenta que no hizo provisión para la vida eterna. Esto nos llama a la atención a nosotros. ¿De qué manera estamos usando los privilegios que Dios nos está dando día con día? ¿Los estamos usando para la honra y gloria de Dios? ¿Estamos haciendo provisión para que podamos obtener la vida eterna? ¿O simplemente estamos escuchando lo que dice Dios, pero estamos poniendo todo a un lado? El apelo que Dios nos hace es en Juan 12:31. Este es el momento en el cual estamos viviendo. Ahora es el juicio de este mundo. ¿Estamos en un tiempo de juicio? Yes. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién puede echar fuera al príncipe de este mundo? Solamente el poder del Espíritu Santo. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo esté en nosotros, entonces el príncipe de este mundo puede echarse afuera de nosotros y hacernos pensar de mejor manera. Finalmente, dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cuál es el problema de nosotros como seres humanos? Nuestro problema es de que nosotros nos resistimos a la atracción de Cristo. Cristo quiere atraernos a Él, abrazarnos y protegernos, guiarnos, pero nosotros nos resistimos a esa atracción. ¿Qué sucede si nosotros nos resistimos? Vamos a perder la vida eterna. Termino con este párrafo. Cuando Cristo vino a este mundo, encontró que Satanás tenía todo como él quería. Todo lo había hecho conforme él quiso hacerlo. El adversario de Dios y del hombre pensaba que era sin duda el príncipe de la tierra. Él pensaba que nadie le iba a quitar su lugar. Pero Jesús se aferró al mundo para arrancarlo del poder de Satanás. Es decir, Cristo Jesús ya ha vencido. Y Él quiere darnos poder para que en este nuevo año no solamente hagamos una resolución, sino que completamente entreguemos nuestro corazón a Dios y le digamos, Señor, aquí estoy, me pongo en tus manos de amor. Todo lo que yo pueda hacer, que sea para honra y gloria de tu nombre. La última parte dice, vino a redimirnos de la maldición del pecado y del castigo de la transgresión, para que el transgresor pueda ser perdonado. Es decir, todo lo que hizo Cristo Jesús fue en beneficio nuestro.
Y ahora sin duda alguna podemos venir a Dios en el nombre de Cristo Jesús y cualquier pecado puede ser perdonado después del arrepentimiento y el apartamiento del pecado. Y nos dice por último, plantó la cruz entre el cielo y la tierra, entre la divinidad y la humanidad. Y cuando el Padre contempló la cruz, quedó satisfecho y dijo, es suficiente, la ofrenda es completa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Necesitamos a alguien más que le ayude a Dios para que nos perdone nuestros pecados? No. Solamente en el nombre de Cristo Jesús son perdonados nuestros pecados y no solamente perdonados, sino borrados. Y también solamente en la sangre de nuestro Señor Jesús pueden limpiarse nuestros corazones y conciencias. Así que mi apelo personal, mi oración es de que en este año nuevo, en este año que vamos a comenzar, lo empecemos, como decimos humanamente, con el pie derecho, entregando nuestro corazón a Dios, haciendo un compromiso con Él. Todo lo que viene en este compromiso es para nuestro beneficio. Nunca Dios nos va a evitar algo que sea de mal para nosotros. Así que esta es mi oración, que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga conduciendo y que en este año que viene pueda ser el mejor año para todos. Y el año, si Dios nos lo permite, que en el recuento digamos, Dios me ha permitido mejorar y ahora estoy preparado para que venga mi Señor Jesucristo. Ese es mi deseo, esa es mi oración y que Dios los bendiga a todos.